Muchas bendiciones a cada uno de ustedes que me escuchan esta hora. Es importante porque tengo un anuncio tremendo que darles. Y usted dirá, ¿qué puede decir? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que va a decir? Y yo quiero decirles algo. Yo no quiero seguir llamándome cristiana. No quiero seguir llamándome cristiana. Hoy en día, cristiano, ¿qué es cristiano? ¿Es una moda? ¿Qué es cristiano? ¿Una música? ¿Qué es cristiano? ¿Una ropa? ¿Qué es cristiano? ¿Un cántico? ¿Qué es cristiano? Es terrible como hoy en día se habla de ser cristiano. ¿Una moda? No sé qué sea. No sé qué sea, pero te voy a decir algo. Se ha llamado cristiano a todo aquel que cree en Cristo. Y es tremendo, porque si tú haces un censo, te digo la cantidad, millones de personas creen en Cristo. Unos creen en Él como un profeta, unos como un enviado, otros como el Hijo de Dios, otros, bueno, como sea que quiera. Pero hoy hago este video porque es supremamente importante y durante todo lo que ha sucedido en este tiempo, en estos últimos tiempos, he llegado a una conclusión. Yo no quiero ser llamada cristiana. Yo no soy cristiana. Déjame decirte algo. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Qué está diciendo? ¿Es una herejía? No, no es una herejía. Ni estoy apostatando de la fe. Pero quiero decirte algo. Todo el mundo se llama cristiano. La Biblia dice que el diablo cree y tiembla. El hecho de solamente creer nos hace cristianos. Porque tú preguntas a la gente y dice, no, es que cristiano es aquel que cree en Jesús. Pero ¿cuánta gente no cree en Jesús? El diablo cree en Jesús. El diablo cree y tiembla. Es tremendo esto. Y a lo que quiero llegar, el punto es ese. Iglesia de Cristo, solo hay una. No hay dos, ni hay tres, ni hay cuatro. Congregaciones, muchas. Pero Iglesia de Jesucristo, una solamente. Una solamente. Y todo el mundo quiere llamarse cristiano hoy en día. La primera vez que se usó el término cristiano o seguidor de Cristo fue en Antioquía, sí. Y ciertamente eran seguidores de Cristo. Y alguien puede llamarse seguidor de Cristo porque conoce sus enseñanzas. Porque fue enseñado en su casa a tener cierto tipo de fe. Pero es tremendo. Cristiano se queda simplemente en alguien que cree que Jesús existió, que cree que Jesús es. Y yo renuncio a eso, porque en estos últimos tiempos tenemos que hacer una separación tremenda. Tenemos que decidirnos, tenemos que ser radicales, tenemos que dejar la tibieza, tenemos que marcar los límites, porque hay gente queriendo entrar o queriendo decir que es parte de la iglesia de Cristo, que es cristiano, pero su conducta por dentro, por fuera, sus manifestaciones, sus expresiones y toda su forma y su manera de ser está diciendo todo lo contrario. Y yo estoy en contra de eso. Todos cometemos errores, todos pecamos, sí, ciertamente. Pero hay unos que aunque pecamos, seguimos luchando día tras día para guardarnos en santidad, para caminar con el Señor. La palabra del Señor me dice a mí que todos aquellos que creyeron en su nombre, que le recibieron como Señor y Salvador de sus vidas, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 12. Se les dio potestad, se les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Y yo a partir de hoy voy a decirte algo. No quiero que simplemente la gente diga es cristiana. Quiero que pueda entenderse la diferencia entre lo que hoy en día pueden llamar cristiano y un hijo y una hija de Dios. Hay límites, hay una separación, hay algo que hace la gran diferencia y es que los hijos de Dios llevan el ADN de Dios, caminan con Dios, viven por Dios, se mueven en Él y con Él. En cambio, los cristianos hoy en día, cualquier cosa se le llama cristiano. Cualquier cosa se le llama cristiano. Y es tan tremendo que no hemos marcado un límite que toda persona de cualquier forma, manera de ser, en cualquier tipo de pecado, simplemente se hace llamar cristiano.
Por eso les digo a ustedes, yo no quiero sencillamente ser llamada cristiana. No, la tierra no está esperando la manifestación de los cristianos, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios no se colocan un cartel hoy y se lo quitan mañana. Los hijos de Dios tienen un ADN. Hasta donde yo sepa, aún en lo terrenal, en la ciencia, nadie puede cambiar su ADN. Por lo tanto, yo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que la iglesia tiene que entender, la iglesia tiene que hacer separación. A la congregación puede llegar mucha gente, pero déjame decirte que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que Él es la piedra angular, que nuestro ejemplo es Cristo Jesús, que nuestro ejemplo es el Señor, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero es tremendo cómo cualquiera puede llamarse cristiano. Pues déjeme decirle que no. Hay cristianos de una congregación, hay cristianos de otra, se llama cristiano todo el mundo, se llama cristiano el cura, se llama cristiana la monja, se llama cristiano los testigos de Jehová, los adventistas, se llama cristiano el uno, cristiano el otro y cristiano todos. No, tenemos que hacer una diferencia. La iglesia de Jesucristo es una sola, no dos, ni tres, ni cuatro. La iglesia de Jesucristo es una. Muchas congregaciones puede haber. Como decía yo, ahora mismo hay cantidad de gente queriendo entrar a la iglesia, y cuando digo iglesia estoy hablando de congregación, y lo digo entre comillas porque es que la congregación no es la iglesia de Cristo. A la congregación puede entrar todo el mundo, y nosotros como predicadores y conocedores de la verdad y con el ADN del Señor tenemos la obligación de dentro de la congregación predicar el evangelio de salvación para que todo aquel que entre a la congregación pueda ser parte de la iglesia de Cristo, que pueda entender que hay una diferencia muy grande. No porque entren a una iglesia que tenga un rótulo que diga iglesia cristiana de restauración, iglesia cristiana, significa que son cristianos o significa que están en la iglesia de Cristo. Pues no, hazle diferencia. Es hora de predicar la palabra, es hora de predicar a los que están perdidos y decirles, mire, es diferente que tú entres a una congregación, es diferente que tú cantes canciones entre comillas cristianas, y digo cristianas por lo que acabo de decir, no porque carezcan de Cristo, no porque no sean de la fe de Cristo, no, estoy diciendo cristianas porque realmente ese nombre se ha usado para toda cosa, pero el hecho de que algo se llame cristiano, el hecho de que tenga un rótulo, el hecho de que alguien diga soy cristiano no hace la diferencia. Este mundo, déjeme decirle algo, Satanás tentó al Señor Jesús en el desierto. ¿Y sabe qué fue lo que primero quiso robarle? Su identidad. Su identidad. Su identidad de hijo de Dios. Hay un revoluz ahora mismo por un transexual que quiere y dice que es cristiano y dice que entró, que es parte de la iglesia de Cristo. Tremendo esto. ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de cosas? ¿Qué vamos a decirles? Que no son cristianos. Es diferente, es difícil hoy en día cambiarle a la gente su mentalidad y decirle, mira, es que cristiano no es eso. No, pero es tan fácil poder enseñarle a la gente y decirle, mira, es que no es suficiente con que tú te llames cristiano, es que necesitas ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y entonces hay un revoluz tremendo que no puede entrar a la congregación, que no puede esto, que no puede aquello. Voy a decirle algo. La congregación debe ser de puertas abiertas para el que quiera entrar con respeto pueda entrar, porque tú que estás al frente de una congregación, que te dan la oportunidad de predicar en una congregación, de pastorear una congregación, es tu obligación hacerle entender a toda la congregación la diferencia entre ser congregación y ser parte de la iglesia de Jesucristo.
Así es que no confundamos una cosa con la otra. No confundamos. El mundo, el diablo quiere confundir las cosas y cree que porque se pone un rótulo que dice cristiano, que habla de Jesús, que canta de Jesús, que lee muchos versículos o sabe muchos versículos de memoria, es un cristiano. Pues déjeme decirle que no, que no. Para ser cristiano, para ser iglesia de Cristo, para ser hijo de Dios, se necesita nacer del agua y del Espíritu. Es lo que yo quiero hacer diferencia hoy en día, porque es que mucha gente está cerrando las puertas de la congregación a determinadas personas, que porque no, ¿cómo es posible? ¿Y dónde? ¿Y cómo conocerán? Si tal vez Dios les guió ahí, porque es la única manera o forma o es el momento preciso para que puedan conocer a Cristo. No puedes cerrar la puerta de tu congregación, ábrela de par en par, pero predica la diferencia entre estar en una congregación y ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de Jesucristo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y eso es lo que quería decirles, porque sabe algo, hoy en día y el mundo como está, y está entrando cantidad de cosas y la gente dice, pero es que está entrando a la iglesia tanta cosa. No. A la iglesia no está entrando más que aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. Que la Biblia dice muy claramente que no eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Sí, aquellos engañadores, aquellos falsos profetas, no eran de nosotros, pero salieron entre nosotros. Quizá porque se congregaban, pero no eran parte del cuerpo de Cristo. Entonces, hoy yo quería hacer diferencia sobre eso. Abre tus puertas, pero predica la diferencia. Predica que hay cizaña y predica que hay trigo. Y predica que es el Señor quien arrancará, quien escogerá, quién es cizaña y quién es trigo. Pero asegúrate de que tú pertenezcas al cuerpo de Cristo, que tú te lleves el ADN del Señor. Sabe que lo único que le hará frente a las tinieblas, a la potestad de las tinieblas en estos tiempos, que está cerniéndose una oscuridad sobre el mundo, no será un cristiano, no será una cristiana, será un hijo y una hija de Dios, que tiene el carácter de la violencia, de los que arrebatan el cielo, porque sufre violencia, y tiene el carácter de poder pararse de frente y decir, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Así que prepárate, abre las puertas, es tiempo de levantarse y de ir a tirar la red. Mira, los campos están blancos. ¿Y qué estaba queriendo decir Jesús con eso? No solamente que los campos estaban blancos porque estaban vacíos, no, déjame decirte que la cizaña tiene una pelusa blanca y que de lejos se ve blanco. Los campos están llenos de cizaña. Es necesario que empecemos a plantar la semilla poderosa del Señor. Es necesario que podamos hacer cosas tremendas, pero declarándole al mundo, mira, tú puedes llamarte cristiano, tú puedes llamarte como quiera, tú puedes creer en Jesús. El diablo cree y tiembla, pero no hace ninguna diferencia. Tú puedes tener un rótulo que diga Jesús, que diga Cristo. Tú puedes colgarte un crucifijo, pero no hará la diferencia. Lo único que hará diferencia en este mundo es la simiente de Dios, la simiente de Dios que ha nacido del agua y del Espíritu, la simiente de Dios que ha vencido al mundo, la simiente de Dios que puede levantarse en medio de total oscuridad y hacer que las tinieblas tengan que huir. Aleluya. Hoy el mundo está hablando de cristianismo como una moda. Hoy encontramos cristianos de todo tipo, de todas las formas, porque eso es lo que se dice. No, es que los cristianos hay de muchas formas y de muchas maneras. Sí, cristianos puede haber de muchas formas y de muchas maneras, pero hijos de Dios, iglesia de Jesucristo, cuerpo de Cristo, solamente uno. Solamente uno. ¿Y quién es la iglesia de Jesucristo? Es la reunión de todos los santos que hacen parte del cuerpo de Cristo, que fueron lavados por la sangre del Cordero, que se arrepintieron de sus pecados, confesaron sus pecados, se apartaron de la maldad, se apartaron del pecado, y hoy su objeto de adoración y a quien le rinden obediencia se llama Dios.
Aleluya. Esto es tremendo. Hoy en día hay debates y cantidad de cosas en medio de las congregaciones, diría yo, de las congregaciones, porque el de Cristo, el que es de Cristo, el que es de la iglesia de Cristo tiene al Espíritu Santo de Dios y es guiado a toda verdad. Yo no entiendo cómo hay gente que se está dejando confundir. Hay gente que no puede entender que su naturaleza no es terrenal, que su naturaleza espiritual y divina está por encima de lo terrenal, que puede acercarse confiadamente al Señor y al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro para este tiempo. Pero basta ya de estar discutiendo y de estar diciendo es que ese no es cristiano, esa no es cristiana, ese no. No, serán cizaña y serán parte de la congregación, pero el cuerpo de Cristo se diferencia, el cuerpo de Cristo adora en espíritu y en verdad, el cuerpo de Cristo clama y ora los unos por los otros. El cuerpo de Cristo está lleno del amor de Dios. El cuerpo de Cristo está lleno de la presencia de Dios. El cuerpo de Cristo está guiado, dirigido y sometido bajo la autoridad del Señor de los cielos, de aquel que cabalga sobre las nubes, de aquel que en sus manos puede tener el mar, de aquel que los cielos de los cielos no pueden contenerle. Aleluya. Santo, no saben cómo me gozo, no saben cómo es tremendo uno poder encontrarse con este tipo de cosas. Y por eso es que la gente va a todo lugar, porque todo es cristiano. La gente escucha a todo el mundo porque son cristianos. La gente pide oración a todos porque son cristianos. La gente no se confíe de eso, mi hermano, mi hermana. Asegúrese que quien predica en su casa, asegúrese que quien ministra su vida, ministra su familia, es parte del cuerpo de Cristo y no es solamente un cristiano por denominación, un cristiano por costumbre, un cristiano por herencia en su casa o en su familia. Ya es justo y es hora que el mundo pueda entender la diferencia, que el mundo pueda entender que no nos puede echar en el mismo saco que echan a todos los demás que sencillamente dicen que son cristianos. Es necesario que el mundo se dé cuenta que el cuerpo de Cristo es totalmente diferente. El ADN del Señor, la sangre de Cristo corre por todo nuestro ser para darnos vida eterna y salvación. Asegúrate, el Espíritu Santo escudriña aún lo más profundo de Dios. Asegúrate que el Espíritu Santo escudriñe todo lo que tienes enfrente para que no puedas decir es simplemente cristiano, sino que puedas hacer la diferencia y poder entender es parte del cuerpo de Cristo, porque vendrán muchos engañadores en su nombre, porque harán milagros, porque harán señales, porque harán prodigios, porque se llamarán cristianos, pero no tienen nada de cristianos, son ángeles de oscuridad disfrazados de luz para tratar de destruir al cuerpo de Cristo, para tratar de avergonzar, de exhibir al cuerpo de Cristo delante del mundo. No te dejes confundir, no te dejes confundir. No te dejes confundir. Puedes llamar música cristiana lo que tú quieras. Puedes llamarte cristiano lo que tú quieras. Puedes ver un rótulo que dice cristiano lo que tú quieras. Puedes decir que el cura es cristiano, que la monja es cristiana. Puedes decir que el adventista, que el esto, que aquello, que lo otro, que es cristiano. No importa. Puedes decir lo que tú quieras, pero déjame decirte algo. Si no perteneces al cuerpo de Cristo, no vas a entrar al reino de los cielos. No vas a ver el rostro del Señor. No vas a ver la diferencia. Cuando asumimos esta verdad, déjame decirte que entonces podemos sentir, ver y vivir la diferencia de lo que es ser parte de una congregación y ser parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se duele del otro. El cuerpo de Cristo ama a su hermano. El cuerpo de Cristo cubre a su hermano. El cuerpo de Cristo perdona. El cuerpo de Cristo vuelve su corazón a Dios cuando ha pecado. El cuerpo de Cristo ama al Señor y su adoración es al Señor. El cuerpo de Cristo es manso y humilde como el Señor, porque Él es manso y humilde. Aleluya. Yo no entiendo cómo decirte esto, pero voy a decirte, hoy te alerto, nada
de lo que hemos visto se compara con lo que veremos. Se compara con la cantidad de propaganda que habrá en este mundo de cristianismo. Pero no todo lo que diga Señor, Señor es de Cristo. El Señor lo dijo, muchos me llamarán y muchos me dirán Señor, Señor, y yo les diré, no os reconozco, hacedores de maldad, pero en tu nombre hablamos, pero hicimos, oramos muchas cosas en tu nombre, y el Señor dirá, no les reconozco, porque el hecho de que tú te llames cristiano hoy en día no significa nada. Necesitas asegurarte de que eres cristiano, sí, pero que has nacido de nuevo y que perteneces al cuerpo de Cristo. No te equivoques porque cantas bonito, no te equivoques porque cantas alabanza, no te equivoques. Es más, déjame decirte algo tremendo que quiero compartir hoy también. Wow, esto es tan tremendo. ¿Sabe cuánta gente anda repitiendo Dios te ama como tú eres? Y esto es otra prédica. Dios no te ama como tú eres. Dios te ama a pesar de lo que tú eres. El llamado de Dios es que salgas de allá y que vengas a su presencia para ser cambiado y transformado. Aleluya. Esa es otra palabra que está gestando el Señor en mi espíritu. Pero basta ya de andar creyendo que todo lo que se diga cristiano es cristiano. Pues no, si eres hijo de Dios, decía el diablo a Jesús, si eres hijo de Dios. En otras palabras le estaba diciendo, ¿sabes qué? Mira, de verdad esa es tu identidad. Estaba cuestionando la identidad de hijo de Dios. Si hay algo que el diablo quiere robarte y quitarte es la identidad de hijo de Dios. Y por eso hoy en día están cambiando el ser hijo de Dios por ser cristiano. Sí, ese rótulo está en muchas partes, en muchas iglesias, congregaciones. Pero no es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo camina en verdad. Camina en la búsqueda del Señor. La iglesia de Cristo tiene al Espíritu Santo de Dios, que le redarguye, que le convence de pecado, de justicia y de juicio. La iglesia de Cristo es aquella que ha sido cambiada y transformada. Es aquella que no se conformó con ser lo que era cuando Cristo la encontró, sino que fue transformada interna y externamente por el poder de la regeneración de su Santo Espíritu en nosotros. Levántate, es tremendo lo que está sucediendo hoy en día. El cuerpo de Cristo es uno y pertenecemos al cuerpo de Cristo, los que fuimos santificados y lavados por esa sangre preciosa. Así es que olvídate, deja de preocuparte por quién entra a la congregación, deja de señalar. Cree que están en la congregación. Asegúrate de decirles en qué lugar están y a cuál lugar pueden acceder por la gracia de salvación del Señor Jesucristo. No le cierres las puertas a nadie, pero no te confundas ni te dejes confundir por todo el que se llama cristiano. Esa es la palabra que yo tenía en mi espíritu para hoy con una urgencia tremenda. Yo no puedo creer, no puedo aceptar que todo lo que se llame cristiano, todo lo que se diga, esa palabra es como si hubiese sido desvirtuada, se le hubiese quitado el valor, si hubiese sido arrastrada hoy en día. ¿Y quieres que te diga algo más? Cristo no vino a ser cristianos, Él vino a ser discípulos, no cristianos. Él vino a salvar las almas para convertirlos en hijos del Padre Celestial, no a ser cristianos. Aleluya. Cristianos es como si determinara ese grupo el nombre de un grupo cualquiera. Pero ser un hijo de Dios es el más alto honor al cual puede ser llamado un hombre y una mujer. Le doy la gloria a mi Señor por haber sido llamada a ser su hija, con todas mis falencias, con todo las veces que yo le he fallado a Dios. Pero déjeme decirle que no hay nada que me separará del cuerpo del Señor Jesucristo. No hay nada que me separará de Dios, porque en cuanto he pecado,
he atendido a la voz de su Espíritu Santo para redarguirme y he corrido confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia en medio de esa situación, para ser perdonada, para ser limpiada. Pero nunca he contemplado siquiera el dejar de ser del cuerpo de Cristo, de la iglesia gloriosa de Jesucristo. Déjame decirte que no es un cristiano, columna y baluarte de la verdad, es la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Wow, esto es tremendo. ¿Y sabes por qué el Señor habló así de la iglesia? Porque es que en la congregación hay margen para equivocarte. Pero dentro de la iglesia de Cristo no hay margen. Solo existe la verdad, no hay mentiras. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque allí hay gente mala. Ok, nadie te está invitando a la congregación donde hay gente así. Te estamos invitando a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo, donde están los que se arrepienten y son transformados. Les bendigo, les amo. Quien les habló, su pastora Mónica María Loaiza. Un abrazo y oro por ustedes. Oren por mí.